Ezequiel capítulos 45 al 48. Y de ahora en adelante la ciudad se llamará Yahvé está allí. Este es uno de los 7 nombres compuestos de Yahvé que se encuentran en el Antiguo Testamento. Esta información la he extraído del estudio bíblico del que me suelo fijar y habla de estos 7 nombres, que son el Señor proveerá, el Señor tu sanador, el Señor nuestra paz, el Señor justicia nuestra, este mismo, el Señor está allí, el Señor nuestra bandera y por último, el Señor nuestro pastor. De lo que está hablando este nombre es de la completa satisfacción, tanto la de Dios como la del hombre, porque aquí Dios está en reposo entre su pueblo y su pueblo se encuentra descansando en él. El capítulo 45 sigue hablando de la partición de la tierra. Nos encontramos en este fragmento del libro que habla sobre la restauración de ese nuevo templo, la reedificación, y en esta parte habla sobre esa partición de la tierra en cuanto a las tribus, pero también habla de la parte de Yahvé en este caso. Y bien, Ezequiel está dividiendo el país en franjas paralelas y regulares que van desde el Jordán al Mediterráneo y que se va asignando a cada tribu. La parte de Yahvé era la parte de los sacerdotes, porque la heredad de los sacerdotes era Yahvé. ¿Qué les tocaba a cada uno? A los sacerdotes les tocaba el recinto sagrado y a los levitas un terreno. Los sacerdotes eran los que ejercían el ministerio del santuario y se acercaban a Yahvé para servirle. En cambio, los levitas eran servidores del templo. El terreno junto a la parte reservada del santuario era para toda la casa de Israel. Luego nos habla de la parte del príncipe, que será un territorio a ambos lados del terreno reservado para el santuario y la zona urbana. ¿Por qué les había tocado en esta zona? Porque así no oprimirían más al pueblo de Israel, porque se ve que los príncipes, en toda la historia que había tenido Israel hasta el momento, oprimían a los demás, también ejercían la violencia, así que Dios esto no está nada de acuerdo y dijo basta. Lo que les dijo era que practicasen el derecho y la justicia, que usasen balanzas justas y que liberasen a su pueblo de sus impuestos. Habla de las ofrendas para el culto, de qué cosas se necesitaba para cada ofrenda, para los holocaustos, las oblaciones. Esto la verdad que mientras lo leía me acordaba muchísimo de cuando empecé a estudiar la Biblia, que también por Éxodo, si no me equivoco, empezaba a hablar de todas estas indicaciones y estas guías para realizar las cosas de forma correcta. Y es muy similar, o sea, casi igual, diría. ¿Veis? Trata también sobre la fiesta de la Pascua, el purificar el santuario, los 7 días de comer pan sin levadura. Luego la fiesta de las tiendas, que también durante 7 días ofrecerían sacrificios, holocaustos. El capítulo 46 sigue hablando de disposiciones varias y habla sobre ese pórtico del atrio interior que mira hacia oriente, que tratábamos en el capítulo anterior, en el episodio subido antes que este. Este pórtico iba a estar cerrado los 6 días laborables, sin embargo estaría abierto el sábado y el día del noviluno, porque en Israel tenían el calendario lunar, por eso el día del noviluno era el día que estaba abierto. El pueblo se postraría ante Yahvé a la entrada de este pórtico, y este pórtico era un lugar de adoración. Nadie saldrá por el pórtico por donde entró, sino por el de enfrente, por la parte de enfrente, y el príncipe será uno más entre la multitud, es decir, que el príncipe también deberá seguir estas indicaciones. Trata sobre un sacrificio cotidiano por las mañanas y que esa oblación era un decreto eterno, vigente para siempre. Continúa hablando de el príncipe, de que si el príncipe decide hacer un regalo, si es para su hijo se lo quedará porque es su propiedad por derecho de herencia. En cambio, si el príncipe le regala algo a un siervo, esto retornaría al príncipe cuando sea liberado en el año del jubileo, que era el año en que se concedía la libertad a los siervos. El capítulo 47 es precioso y habla sobre la fuente del templo. Es una imagen del río vivificante y aquí se encuentra hablando del nuevo templo. Y esta fuente sea una fuente de bendición para Israel, que traía vida, crecimiento, vitalidad, refrigerio, esperanza y seguridad.
habla sobre que salía agua en dirección a oriente y fluía por el lado derecho del templo. De nuevo, vuelve a aparecer el hombre que iba guiando a Ezequiel hacia todas estas indicaciones y primero mide 1000 codos y le hizo atravesar el agua. El agua le llegaba hasta los tobillos. Luego, otra vez, midió otros 100.000 codos y le hizo atravesar el agua. Aquí el agua le llevaba por las rodillas. Otra vez más y le llegaba a la cintura. Y lo volvió a hacer una vez más, pero el torrente no lo pudo atravesar, tenía que ir a nado. Entonces se ve esa fuerza y ese poder que tenía el torrente. Hay algo interesante en este torrente porque en el estudio no he visto nada, pero se ve que yo ya había leído este capítulo anteriormente, antes de llegar a Ezequiel. No sé si en algún plan de lectura o si salió en alguna lectura en la misa, no tengo ni idea. Pero aquí tengo como indicado que el torrente es igual a Jesús y un interrogatorio. Entonces, no he encontrado nada en los estudios, no sé dónde lo pude oír o lo pude escuchar, no sé si fue por mi parte que lo pude deducir, pero la verdad que digo, bueno, lo comentaré y así sabéis la situación. El agua queda saneada. Esta agua de la que se habla, de este río vivificante, queda saneada. La vida prospera en todas las partes a donde llega el torrente. Crecerán toda clase de árboles frutales, no se marchitarán ni se agotarán. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Y tras esto, cambia de tema, vuelve a los límites de la tierra, de esta que se estaban repartiendo, que se debía repartir entre 12 tribus y que cada uno iba a recibir por igual. Es más, Dios recuerda su promesa, Dios recuerda que juró mano en alto dársela a sus padres, que los padres aquí se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, que fue con los que hizo el juramento. En la tribu donde resida el forastero, allí le daréis su heredad, oráculo de Yahvé. Debían de tratar a los forasteros como si fuesen sus hermanos. En el capítulo 48 ya sigue hablando de esta partición de la tierra y va denominando a cada tribu, donde le tocaba a cada uno. Lista de los territorios tribales, y los levitas no podían cambiar ni vender su tierra porque estaba consagrada a Yahvé. La heredad de los levitas era Yahvé. Cierra con un fragmento que se titula Las puertas de Jerusalén, y aquí es donde todas estas 12 tribus son restauradas. Al norte estaban Rubén, Judá y Leví, a la derecha José, Benjamín y Dan, abajo estaban Simeón, Isaacar y Zabulón, y al oeste Gad, Aser y Neftalí. Entonces, norte, sur, este, oeste, así se distribuyeron estas 12 tribus, fueron restauradas, y de ahora en adelante la ciudad se llamará Yahvé está allí. Esto denomina esa seguridad de que Dios permanecería y una completa satisfacción de que ellos ya tenían esa presencia completa del Señor y que estaba con ellos. Pues con esto termina el libro de Ezequiel. La verdad que no me lo esperaba porque decía, ¿cómo va a acabar si se están repartiendo la tierra? Y de repente lo concluye así. Me ha gustado muchísimo el recordar, pues como os comentaba, cuando empecé el estudio que pasaban cosas parecidas, también daba muchas medidas, dónde iba cada tribu. La verdad que me encanta aprender cada día más sobre la palabra del Señor. Y sí, sé que me equivocaré mucho, hay cosas que me cuestan muchísimo de estudiar porque son muy complejas y hay veces que digo, es que esto cuesta y no es tan fácil explicarlo. Pero creo que también, pues, es un reto el hacer esta temporada y también compartirlo. Pero es como dije al principio de la temporada, iba a hacer esta leída de primera vez y poco a poco ya ir aprendiendo más. De eso se trata, de ir construyéndonos y de que esto es un proceso, poquito a poquito. Y pues eso, muchísimas gracias por estar aquí. En el próximo episodio tendréis la conclusión sobre qué he aprendido de este libro de Ezequiel y espero que paséis muy, pero que muy buen día. Que Dios os bendiga.